Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a su última clase de biología. ¿Cómo están? Hola, mis buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están listos para su super Kahoot? Estoy pensando en qué darles de premio a los ganadores. Ahorita les cuento qué se me ocurrió. Vamos a empezar de una vez para que nos dé tiempo porque tenemos que terminar este tema y ya luego nos pasamos a su Kahoot. Bueno, estábamos viendo los sistemas y aparatos, entonces vamos a terminar. Vamos a empezar hoy con el sistema nervioso, que va a ser este sistema que va a captar todos los cambios internos y externos de nuestro organismo a través de receptores especiales que van a estar por todas partes en nuestro cuerpo. Estas modificaciones que surgen las va a captar el organismo, las va a interpretar y va a producir una respuesta. Y todo esto va a estar controlado por una parte del sistema en especial, que es el cerebro. Las partes que conforman este sistema son las neuronas, que están constituidas por un cuerpo celular, que es el soma. Aquí en este dibujito es lo que se ve en lila. Aquí pueden ver que está el núcleo en verde. ¿Se acuerdan la característica particular de las neuronas en cuanto a su ciclo celular? ¿Qué pasa? ¿Toman descanso? Lo mencionamos aquí. Ajá, entran a una fase de descanso. ¿Se acuerdan cómo se llama esa fase del ciclo? G0. Muy bien, es la G0. Después de la mitosis entran a G0 y tardan años, ¿no? En volver a reanudar en G1. Muy bien. Entonces, esta parte es el soma y la colita que tienen es el axón. Y este puede ser muy, muy largo, puede viajar por toda nuestra espalda, por ejemplo, luego hasta nuestros brazos. Y según sus características, pues van a ser, por ejemplo, neuronas motoras, las que van a regular nuestros movimientos, o neuronas que son, neuronas que solo estén en nuestro cerebro y que estén relacionadas con cosas de la memoria o muchas otras actividades que tienen también. Y este sistema se va a dividir en dos grandes partes, una que es el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo, que es otra manera de llamarle al cerebro, y la médula espinal. Entonces, central es el cerebro y toda la médula que va por nuestra espalda. Y la otra división es el sistema nervioso periférico, que va a estar conformado por ganglios y nervios que van a recorrer cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito más del sistema nervioso central. Este se va a encontrar protegido de diversas formas porque es muy importante, entonces muchas partes del cuerpo lo van a proteger, comenzando por los huesos. El cráneo va a estar rodeando al encéfalo para protegerlo y la columna vertebral va a proteger a la médula espinal, que es esta grisecita. Debajo del hueso del cráneo vamos a encontrar capas triples de tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo es un poco duro y se llaman en específico en la cabeza meninges. Y son 3 meninges las que van a estar protegiendo el cerebro por debajo del hueso. La primera es la pia madre, que de la membrana más interna en íntimo contacto con la superficie del sistema nervioso central. Luego sigue la aracnoides, que es la membrana intermedia, y la dura madre, que es la membrana más externa, que va a estar en contacto con el cráneo. Y una tercera parte de protección, que es la barrera hematoencefálica. El encéfalo se va a dividir en 3 partes. La primera es el romboencéfalo, que está en la parte más inferior. Luego el mesencéfalo, que aquí está como en rojito. Y el prosencéfalo, que es todo lo amarillo y lo naranja. Y la médula espinal va a correr desde la base del encéfalo justamente hasta la base de la espalda, hasta nuestra parte sacra, donde terminan nuestra columna vertebral. Y esta está protegida por las vértebras, de donde van a salir todos los nervios que van a inervar a nuestros brazos, a nuestras piernas, a nuestros pies. Y la otra parte es el sistema nervioso periférico, que es el conjunto de nervios que van a transmitir los estímulos. Los humanos vamos a presentar terminaciones nerviosas especializadas en la piel, receptores de tacto, por ejemplo, que nos van a permitir sentir texturas, temperatura, cómo está hecho un material, si nos estamos quemando, si hace mucho frío.
Todo eso va a ser percibido por nuestros nervios, va a viajar al cerebro y el cerebro va a tomar una decisión de si hacer algo al respecto, por ejemplo, quitar la mano del fuego si nos estamos causando una lesión o dejarla ahí. El cerebro va a ser el encargado a través de todos los impulsos que reciba de los nervios. Y pasamos al siguiente sistema, que es el endocrino, que es el encargado de la síntesis, secreción, función y mecanismo de las hormonas. Entonces, cuando mencionamos endocrino, pensamos en hormonas siempre. Ok, le voy a regresar tantito. Aquí me lo pidió. Para que le tomen screenshot o así, porque nos tenemos que ir tantito rápido, tampoco con prisa, pero para que nos dé tiempo de su Kahoot supremo. ¿Ya? Ok. Ok, entonces estamos con el endocrino, que va a estar relacionado con la secreción de hormonas, así como vimos ayer en el ciclo menstrual, que las hormonas definen todo lo que pasa en el aparato reproductor. A nivel corporal de todo nuestro individuo, las hormonas van a estar controlando casi todo lo que se puedan imaginar. Entonces, es un sistema muy importante que va a trabajar en conjunto con el sistema circulatorio, porque las hormonas van a estar viajando por torrente sanguíneo. Y el conjunto de estos dos sistemas van a permitir mantener algo muy importante, que es la homeostasis. ¿Se acuerdan que la homeostasis es una característica de todos los seres vivos? Pues en el sistema endocrino vamos a ver un ejemplo en particular en cómo mantener las condiciones del medio interno de nuestro organismo, pese a que las condiciones ambientales cambien. Entonces, por ejemplo, si estamos en un lugar muy frío, el sistema endocrino va a ser el encargado de mandar estas señales de que necesitamos calentarnos, ¿no? Para que nuestra temperatura corporal no baje de manera peligrosa, ¿no? Que nos pudiera empezar a dar hipotermia. Y vamos a ver las partes que conforman a este sistema. 3 de estas partes van a estar en nuestro cerebro. Una es el hipotálamo, aquí, la glándula pineal y la glándula hipófisis. 3 glandulitas en el cerebro. Luego tenemos a la tiroides, que está a la altura de nuestro cuello, y a la paratiroides, que está justo detrás, perdón, aquí atrás del esternón. Las glándulas suprarrenales, por atrásito de los riñones, el páncreas, en el caso de los machos, los testículos, y en el caso de las hembras, los ovarios. Estamos hablando de las gónadas. Y el sistema endocrino básicamente va a trabajar a partir de glándulas, y las glándulas pueden ser de 2 tipos: endócrinas, que vierten sus secreciones en la sangre, o exócrinas, que vierten sus secreciones hacia cavidades del cuerpo o hacia el exterior. ¿Se les ocurre algún ejemplo de glándula exócrina que vierta alguna secreción hacia afuera? Nosotros hay varias. ¿Las sudoríparas? Muy bien, las glándulas que sacan nuestro sudor es un tipo de glándula exócrina, las salivales, las que producen nuestras lágrimas, y así hay muchas, muchas. Endocrinas, por ejemplo, tenemos a la tiroides, que va a estar liberando ciertas hormonas que regulan un buen de cosas, entre ellas el movimiento de nuestros intestinos cuando se tiene que digerir algo. Muchas cosas relacionadas con la maternidad también, pero hay muchísimas, hay glándulas para casi cualquier cosa. Vamos a ver brevemente algunos ejemplos. Empezamos con las salivales, que hay de 3 tipos. Las primeras son las parótidas, que las tenemos aquí en nuestras mejillas. Y cuando un virus llega a atacar aquí a estas glándulas, ocurre una enfermedad. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad? Amigdalitis o faringitis. No, estas en la mejilla, aquí como al ladito de nuestra oreja. La amígdala va a estar más acá adentrito. Ahorita la vamos a ver. ¿Serían Sí, paperas? paperas, muy bien. Cuando llega un virus aquí ocurren paperas. Y en los hombres, si no se trata, puede llegar a causar incluso la esterilidad, una enfermedad delicada. Las siguientes glándulas son las submaxilares, que están justo aquí en la maxila, y las sublinguales, y en conjunto trabajan para producir la saliva que está en nuestra boca, que va a degradar al bolo alimenticio. Las amígdalas también van a ser un tipo de glándulas, son estas que tenemos en la parte
final de nuestra boca entrando hacia la faringe, que sirven como barrera para que no pasen algunos microorganismos. El hipotálamo, que forma parte de nuestro cerebro, toda esta región cafecita, específicamente forma parte del mesencéfalo y traduce los impulsos nerviosos que llegan a secreciones endócrinas. Produce, por ejemplo, la oxitocina, que es la que va a estimular la contracción de los músculos del útero durante el parto. También va a controlar la expulsión de la leche. Estos son ejemplos como en mujeres, pero en hombres el hipotálamo también va a controlar muchas cosas. La hipófisis, también llamada pituitaria o glándula maestra, es esta naranjita súper chiquita, mide 1.5 centímetros, pero controla casi todas las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo, entonces una glándula también muy, muy importante. Entre algunas de las hormonas que controla está la del crecimiento, que es la que ejerce acción sobre los tejidos del cuerpo, y por ejemplo en los niños que nacen con algún problema en esta área, van a ser personas muy chaparritas porque no van a poder crecer adecuadamente por una mala distribución de esta hormona. La hormona tirotrófica, que es la que estimula la tiroides, la folículo estimulante y la luteinizante que ya vimos. Estas que controlan, sin que lo lean, ¿se acuerdan? La vimos ayer, chicos. Perdón, ¿podrías repetirles que no te escuché bien? El ciclo menstrual. Sí, muy bien. Específicamente en la parte de la ovulación, porque el estrógeno controla la primera parte y la progesterona la siguiente parte. Entonces, estas en específico la ovulación en el ciclo menstrual. La prolactina, que estimula la síntesis de leche y su secreción de las glándulas mamarias. Y así podríamos seguirnos todo el día porque hay un montón de hormonas. La tiroides, que es esta glándula que está en nuestro cuello, produce tiroxina, eleva nuestra temperatura corporal, regula el crecimiento y el desarrollo. Y si se disminuye la cantidad de esta hormona tiroidea, se produce una enfermedad conocida como hipotiroidismo. Y cuando aumenta la secreción de esta hormona, se produce otra enfermedad llamada hipertiroidismo, que se caracteriza porque las personas se mantienen muy delgadas a pesar de que coman mucho. Que se acuerdan que les mencioné que está como relacionado con el sistema digestivo. Entonces, cuando alguien tiene tiroidismo, está súper estimulado a que esté como digiriendo súper rápido y así. Entonces, por eso las personas están muy delgadas. Y en el caso contrario, es muy fácil aumentar de peso porque los intestinos trabajan de forma irregular, muy lenta. La siguiente glándula es la paratiroidea, que está justo detrás de aquí de la tiroides. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores, y producen la paratormona, la cual interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, que son importantes para nuestros huesos. Las siguientes glándulas son las suprarrenales, que están ubicadas en el polo superior de los riñones, estas amarillitas, y producen epinefrina y norepinefrina, que son más conocidas como adrenalina y noradrenalina, elevan el azúcar sanguíneo, la tasa metabólica, el ritmo cardíaco, las contracciones de nuestro corazón, constriñen vasos sanguíneos y varias otras actividades que realizan. La adrenalina está relacionada como con un instinto de supervivencia, por ejemplo, cuando tenemos que huir de una situación peligrosa, cuando tenemos que correr, por ejemplo, se van a liberar grandes cantidades de estas hormonas para indicarle a nuestro cuerpo como que esté atento. Aquí en las suprarrenales también se libera cortisol, que es la hormona del estrés, entonces trabaja en conjunto, ¿no?, con la adrenalina para producir respuestas a nivel de organismo. La siguiente hormona es el timo, que produce la hormona timosina, que va a estimular la maduración y el desarrollo de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que están formando parte del sistema inmunológico, especialmente unas células que se llaman T, que van a reconocer a organismos ajenos a nuestro cuerpo. El páncreas también es otra glándula, no sé si lo sabían, no sé si es un órgano, pero también una glándula. Está formado por 4 tipos de células, las alfa, beta, D y F,
y va a producir muchas hormonas, una de las más importantes que es la insulina, que tiene como efecto principal regular la cantidad de glucosa sanguínea. Justamente la enfermedad de la diabetes está relacionada con una disfunción del páncreas y que no va a estar produciendo las cantidades de insulina necesarias. Y ya acabamos ese tema. Vamos a ver ahora los métodos anticonceptivos. Principalmente tenemos que reconocer que hay de varios tipos, ¿no? Vamos a comenzar con los de barrera, con el condón masculino, que es una delgada capa de látex, se tiene que utilizar cada vez que existen las relaciones sexuales y su función es captar a los espermatozoides que salen del pene para que no logren entrar al útero. Y es el único método que va a protegernos de las ITS, como que es infecciones de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano, el VIH, la clamidia, gonorrea, herpes y otras 30 más, ¿no? Son muchas enfermedades, entonces este método es el único que nos protege. Existe también la versión femenina, el condón femenino, que es mucho menos popular, pero cumple igual con la característica de protegernos contra las ITS. El condón femenino es mucho más ancho, va a entrar en el conducto vaginal, va a estar tapado de aquí, va a impedir como que pasen los espermatozoides igual hacia el cérvix y además va a proteger parte de la vulva, cosa que no hace el condón masculino. El diafragma es otro método de barrera, es un pequeño domo de goma de látex o de silicona y igual va a bloquear la entrada de los espermatozoides. Ese es el fin, ¿no?, de cualquier método de barrera, que los espermatozoides no puedan entrar hacia el útero. Se coloca dentro de la vagina exactamente en la entrada de la matriz. La matriz es otra manera de decirle al útero. Este no se puede dejar adentro por más de 24 horas y como contras puede causar irritación o alergias, infecciones en las vías urinarias, pues porque como introducimos nuestros dedos podemos introducir también contaminantes. Tiene que ser con mucha higiene. Otro método de barrera es la esponja, que es una pieza de espuma básicamente en forma de disquito, está hecha de poliuretano y va a bloquear la entrada de los espermatozoides porque cuando el pene choque con esta esponjita va a liberar espermicida, que es un químico que va a letargar el movimiento de los espermas, entonces no van a poder desplazarse hacia el interior del útero. Y ahora vamos a ver los métodos hormonales. Como su nombre lo dice, van a llevar hormonas de por medio que justamente van a afectar al ciclo menstrual, van a afectar la ovulación o alguna parte de este ciclo. El primer ejemplo es la inyección anticonceptiva, es una inyección de hormonas de estrógeno y progestina, justamente las hormonas que hacen que no ocurra la ovulación. Esto es lo que se va a buscar con la inyección. Una inyección dura de 1 hasta 3 meses y hace que el cuerpo deje de liberar óvulos. El moco del cérvix se hace mucho más espeso, entonces los espermatozoides no logran avanzar. El parche cutáneo, que es como un curita, se coloca uno cada semana durante 3 semanas y se deja descansar la cuarta semana del ciclo. Libera constantemente hormonas, justamente estrógeno y progestina. O sea, todos los que son hormonales van a producir estas hormonas y van a impedir que los ovarios liberen los óvulos, porque para que ocurra esto se tiene que producir la FSH, que es la folículo estimulante, y la luteinizante, que es la LH. Entonces, al elevar los niveles de las otras dos, que son los estrógenos y progestinas, no se deja que el óvulo pase a las trompas de falopio. El implante anticonceptivo, que es como del tamaño de un fósforo, está hecho de silicona, se pone en el brazo, entre 3 y 5 años, dependiendo como el modelo, y va a estar liberando igualmente pequeñas cantidades de hormonas. Es el mismo funcionamiento de todos los hormonales. El anillo vaginal, que es un anillo de plástico flexible de polietileno, se mantiene puesto durante 3 semanas y se descansa la cuarta del ciclo menstrual. Igualmente va a estar liberando estrógenos y progesterona o progestina.
La pastilla anticonceptiva, que es una pequeña tableta que contiene exactamente las mismas hormonas, se toma todos los días y a la misma hora. Si no se cumple con esto, puede empezar a bajar su efectividad. Entonces, quien decida usar este método debe saber que debe de ser muy constante, ¿no? Para que sea efectivo. El anticonceptivo de emergencia, que es la píldora del siguiente día, esta tiene altas dosis de estas hormonas que van a impedir que se implante el cigoto, si es que se generó un cigoto en el endometrio. Puede actuar hasta 72 horas después del coito no protegido. Ya después puede que no funcione porque para ese momento el cigoto ya está en el endometrio. Entonces, muy probablemente ya no se desprende. Tiene que ser antes de que se implante. Y los contras de esto es que puede causar dolor de cabeza, náuseas, muchos efectos secundarios para la mujer que lo tome. Además que no se puede estar tomando recurrentemente. Como su nombre lo dice, tiene que ser solo en caso de emergencia. Y ahora pasamos a los métodos químicos, empezando por el espermicida. Vienen toda clase de presentaciones, como pueden ser pastas, espumas, cremas. Se tiene que usar cada vez que se vaya a realizar la relación sexual. Su inconveniente es que se tiene que aplicar minutos antes de la relación sexual, es decir, como unos 30 minutos más o menos. Entonces no siempre puede ser utilizado, ¿no? O sea, que se tiene como que planear para que funcione. Y además no es muy efectivo por sí mismo, se tiene que usar en compañía de un diafragma o de un condón. Y aquí se deben ponerse entre 5 y 90 minutos antes de la relación sexual. Y ahora pasamos a los métodos intrauterinos. Tenemos al DIU de progestina, que va a ser un artefacto que se va a introducir en el útero y que va a estar liberando hormonas de forma constante, lo cual va a impedir el movimiento de los espermatozoides dentro del útero. También existe el de cobre. Este no va a liberar hormonas, va a estar liberando iones de cobre que igual van a afectar la movilidad de los espermatozoides. Este puede durar entre 5 y 10 años dentro del útero y pues es muy efectivo, ¿no? Más del 99.5% de efectividad. Y ahora llegamos a los métodos de esterilización ya más drásticos cuando se toma la decisión como de no querer procrear, aunque la vasectomía, justamente el corte o el amarre de los conductos deferentes, en el caso de los hombres, puede ser reversible, o sea, se puede desamarrar y se puede volver a juntar el conducto. Entonces no es como definitivo, ¿no? Se puede hacer reversible. Lo mismo, se amarra la trompa de falopio o se cortan, pero esta sí no es reversible. Una vez que se hace, pues ya. Así sigue. En los métodos naturales tenemos el método del ritmo, que consiste justamente en no tener coito durante los días fértiles del mes, que son alrededor del día de la ovulación. Para este, pues se tiene que tener mucha como control y además que no es muy efectivo porque de todas maneras puede ocurrir la fecundación si no se está usando un condón. Disminuye la probabilidad, pero pues ahí queda una poquita. La interrupción del coito, también llamada como coitus interruptus, requiere de un gran autocontrol, experiencia y confianza con la persona, es poco confiable. Consiste en que el hombre saque el pene de la vagina antes de eyacular, pero pues el líquido preseminal puede contener espermatozoides y con que uno se vaya es suficiente, ¿no? Para que ocurra la fecundación. Este fue todo de los métodos. ¿Tienen alguna duda de los aparatos? No. No, ok, perdón por irme un poquito rápido. Yo sé que ya conocen muchos de estos métodos para que nos dé tiempo del Kahoot y les quería hacer antes de eso una aclaración en la reproducción en plantas porque vi unas preguntas en su guía para que no se vayan a confundir con otros tipos de reproducción asexual. En plantas existe una manera de reproducirlas que es la propagación, que es la que hacen nuestras abuelitas cuando roban un cachito de planta para llevarlo a una maceta y ahí crezca otra planta. Justamente es esto, ¿no? Este nombre, propagación, que consiste en que de alguna parte de la planta que sabemos que tiene potencial de enraizar, la tomemos y la llevemos a otro lugar, la sembramos y vayan a salirle raíces.
Estas partes de la planta no pueden ser cualquiera, ¿no? No puede ser, por ejemplo, nada más una hoja. Tienen que ser alguna de estas estructuras: tubérculos, bulbos, rizomas, estolones o esquejes. Les voy a describir cada uno rápidamente. Los tubérculos son un tipo de raíz y de los que más conocemos son las papas, por ejemplo. La planta los usa como reserva de energía en el subsuelo, ¿no? Nosotros pues ya lo usamos como alimento. Entonces nosotros, si retiramos una papa del suelo y la llevamos a otra parte y la sembramos, a la papa le van a salir raíces. De hecho, si ustedes ven una papa que hayan tenido durante mucho tiempo en su casa, van a ver que le empiezan a salir raícitas. Y es por la propagación, una característica que tienen las plantas. Otras son los bulbos, como el caso del ajo. Lo mismo, si toman un diente de ajo y lo siembran en las condiciones adecuadas, le van a salir raíces y después va a empezar a crecer toda la plantita. Los rizomas, como las zanahorias, lo mismo, si dejan una zanahoria mucho tiempo, le salen raíces. Los estolones, que son cuando una planta extiende como un cachito de su tallo horizontalmente en el suelo y ahí cae como una hojita y de aquí va a volver a ser raíz. Ya después, si cortáramos este vínculo con la planta madre, no pasa nada, ya son dos plantas totalmente independientes. Un ejemplo son las fresas. Y los esquejes son ramitas, por ejemplo, en los árboles, si cortamos una ramita de forma adecuada, la podemos sembrar y de ahí puede salir un arbolito nuevo. Y otra cosa son los tipos de especiación. Estos no se los había dicho antes porque en ningún tema, en el temario de hecho ni venía como hablar de especiación, pero en la guía vi una pregunta que tenía que ver con esto, entonces se los quise aclarar para no dejar nada así como al aire. Es básicamente las formas en las que se pueden producir especies nuevas, pensándolo como en el espacio geográfico, ¿no? ¿Qué tendría que pasar en el ambiente para que de una sola especie de repente ya sean dos distintas? Damos el primer ejemplo. Aquí está una población, bueno, una especie que es verde y otra que es morada, y fueron separadas por algún evento que hizo que ya no pudieran tener contacto unas entre otras. Pensándolo geográficamente, esto podría ser una montaña, un río, o que era un continente y se separó y ya no hay más contacto entre ellos. Y con el paso de millones de años, pues ya se diferencian tanto, mutan tanto, que dan origen a especies distintas. Y a esto se le llama alopatría. El siguiente ejemplo es la peripatría, peri como de periférico, de alrededor, cuando unos organismos que están en la periferia de toda la población empiezan a ya no tener contacto por estar tan lejos como de los demás y se diferencian, ¿no? Dando lugar a otra especie. Esto es con mucho tiempo, ¿no? No ocurre como en una generación, tienen que pasar varias. El siguiente ejemplo es la parapatría, que es una distribución continua. Pensemos como que hormigas hay en toda América, ¿no? Desde Canadá hasta la parte más sureña de Chile, pero que en algún momento pues los organismos de Canadá ya no conviven con los de Chile, aunque su distribución sea continua, ¿no? Aunque hay en Estados Unidos, México, Centroamérica y todos los países de Sudamérica, pues en algún momento el individuo del norte no convive con el del sur y da origen a otra especie. Y por último, la simpátrica, que es como la más compleja de entender porque ocurre en el mismo espacio. O sea, conviviendo en la misma área geográfica, surge alguna barrera de otro tipo que hace que los organismos ya no se mezclen de forma igual. Pensemos en algo que tenga que ver con el comportamiento, ¿no? Que algunos organismos empiezan a buscar, en el caso de las aves, que canten de cierta forma, ¿no? Entonces se van con los que van a cantar en un cierto decibel y dejan a los otros, y esto con el paso del tiempo puede generar especies distintas. Y les pongo la pregunta que venía en la guía, dice determinar qué tipo de especiación se presenta en la siguiente imagen. Y tenemos al elefante africano y al elefante asiático. Entonces, ¿quién se anima a contestarla? ¿Qué tipo de especiación tuvieron estos elefantes? ¿Parapátrida, simpátrida, alopátrida o radiación? Parapátrida. Alopátrida, ¿no? Alopátrida, justamente, porque para que fuera parapátrida tendría que haber también elefantes aquí, ¿no? O sea, continuarlo, pero no, o sea, están separados y esto ocurrió porque antes los continentes en Pangea estaban totalmente pegaditos y ya cuando se separaron, pues ya las poblaciones quedaron alejadas.
una de la otra y ocurrió justo como en el primer ejemplo que les di. Ok, pues ahora sí ya terminamos el tema, ya podemos empezar con el Kahoot. ¿No hay ninguna duda con esto? No, No, ok. ¿Están listos, chicos? Estoy emocionada por su Kahoot. Le eché muchas ganas. No sé si exageré con el número de preguntas. ¿Ustedes cuántas creen que es para que fuera un Kahoot supremo? A ver si no exageré. dijo que 50. Dije que, ya, ok, hice poquitas menos. Son 45. Bueno, 43 porque dos son como una explicación, nada más. Ok, váyanse preparando, ahorita les digo el código. Tenemos media hora, según yo sí nos da tiempo en media hora porque cada pregunta tiene 20 segundos de espera, entonces creo que sí. Ah, les dije que había estado pensando en un premio, ¿verdad? Pues no sé si les convence mucho o no, pero se me ocurrió que a los tres que ganen les puedo dar una asesoría la siguiente semana del tema que quieran o hacer ejercicios como de un tema, porque creo que es lo único que puedo hacer estando así a distancia, ¿no? Entonces ya los ganadores, si les interesa el premio, me dicen y agendamos un tiempo la siguiente semana. Y si no les agrada el premio, pues ya no se me ocurre otra cosa, chicos, pero espero que sí. Aunque está cargando, ahorita se los paso. Ok. ¿Sí pueden ver el código? ¿O no se los estoy compartiendo? No, ¿Sí lo ven? ¿No? Ah, ok. Ok, ok. Listo. ¿Ahora sí? Yo ya estoy adentro. Ok. Se los dicto a los que no lo pueden ver. Es 75, 31, 13, 7. Concéntrense, chicos, échenle muchas ganas, no hagan de Tim Marín de Doping Way, háganlo a conciencia como si fuera el día de su examen. Si tienen dudas, pues ya saben que me pueden decir sin problema. Si nos llegáramos a tardar más de la media hora que nos queda, pues si se tienen que ir a las 8 no pasa nada, si salen del Kahoot. Y si se pueden esperar tantito, pues lo terminamos. Yo me espero hasta que acabemos. Ok, ¿alguien más está esperando entrar o ya están todos los que van a entrar? Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Si hay alguien que necesita que le lea las preguntas, que no las pueden ver. yo por favor. Ok, muy bien. Bueno, empecemos. Suerte, chicos. Kahoot Supremo. Ok. Pregunta número 1. Son proteínas que actúan como catalizadores. Rojo, lípidos. Azul, enzimas. Naranja, carbohidratos. Verde, ácidos nucleicos. Son las enzimas. Casi la mitad pusieron que eran los carbohidratos. Pero la pregunta dice, son proteínas justamente que actúan como catalizadores. Entonces, si son proteínas, pues no pueden ser otro tipo de biomolécula, ¿no? No pueden ser carbohidratos definitivamente. Ok, muy bien, vamos a la siguiente. Pregunta número 2. Órgano encargado de realizar la producción de óvulos. Rojo, útero. Azul, ovario. Naranja, vagina. Verde, epidídimo.
El ovario, justamente. El ovario es la gónada femenina, donde se producen los gametos. Pregunta número 3. Si se cruza una planta de chícharos RR mayúscula por RR minúscula, todos los descendientes de la F1 serán rojo, homocigoto recesivo, azul, homocigotos dominantes, naranja, heterocigotos, verde, 50% homocigoto dominante y 50% homocigoto recesivo. Es la primera ley de Mendel, por cierto. El 100% será heterocigoto, ¿no? Porque se va a mezclar un alelo dominante con un alelo recesivo, uno de cada progenitor. Varios pusieron también homocigoto dominante, pero no. Van a tener el carácter fenotípico dominante porque basta con que haya una R mayúscula para que tengan la característica dominante, pero en su genotipo heterocigotos. Oiga, profesor, una pregunta. Sí. Suena chistoso, pero no hay una opción en el Kahoot como para cambiar después tu respuesta. Porque, por ejemplo, ahorita yo me equivoqué y la quería cambiar, pues ya no. No, no hay. No hay, pero te creo. Sí vas a poner heterocigoto. Sí, iba a poner Ah. eso. Después, o sea, es que la vi primero la R, le dije, sí, es que esa. Después vi abajo y dije, no. Ahora les puse 20 segundos. Antes les daba 10, pero les puse 20 para que las piensen, las mediten. Pero muy bien, está bien. Estaría bueno que sí se pudiera cambiar, pero no. Pregunta 4. El uso de las mismas, espacio, como base bioquímica, es una de las principales características de todos los seres vivos. Rojo, energías; azul, formas de respiración; naranja, organizaciones; y verde, biomoléculas. Yo digo que esta todos la van a tener bien porque creo que se las he preguntado en todos los Kahoots que hemos tenido. Confío en ustedes, chicos. Ok, veamos. Biomoléculas, muy bien, 16 personas la tuvieron. Correcto. Pregunta 5. Principal carbohidrato, producto de la fotosíntesis, cuya fórmula es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Rojo, maltosa; azul, celulosa; naranja, glucosa; y verde, galactosa. Glucosa, muy bien, 19 correctos. La maltosa es de la leche, así que esa sí no está en las plantas en ningún momento. Ok, pregunta 6. Los organismos, espacio, son los encargados de transformar la materia orgánica en inorgánica. Rojo, heterótrofos; azul, consumidores; naranja, desintegradores; y verde, productores. Esta también, siento que todos la van a poner bien. Muy bien, hasta el momento la que más han tenido bien. Desintegradores, es la correcta. Si los que la tuvieron mal tienen duda de por qué está mal, me dicen, ¿vale? Porque es que igual si voy diciendo de cada una nos vamos a tardar mucho, pero si tienen la duda me dicen. Pregunta 7. ¿Cuál es la relación que se establece entre una bacteria y el hongo Penicillium? Rojo, parasitismo; azul, depredación; naranja, amensalismo; verde, comensalismo. Amensalismo es la respuesta correcta. Parasitismo sería si Penicillium se metiera adentro de la bacteria para causarle algún daño, pero eso no sucede. Y comensalismo es una relación en el ecosistema parecida al amensalismo. El comensalismo para uno de los
que están en la interacción es neutro, o sea, le da lo mismo la interacción, y el otro recibe un beneficio. Por ejemplo, los escarabajos que recogen la popó de las vacas, a las vacas les da igual y a los escarabajos les causa un beneficio. En el caso del amensalismo, a uno le da igual, en este caso a Penicillium le da igual, y a la bacteria le causa un daño. No se confunden entre ellos. El amensalismo veo como negativo un poquito y el comensalismo como algo benéfico. Muy bien, Ana, vas ganando. Pregunta número 8. Reino de los seres vivos al que pertenecen las bacterias. Rojo, animal, azul, monera, naranja, vegetal y verde, protista. Igual tengo fe en esta. Ahora sí, todos bien, por favor, por favor. Ok, 16 personas. Ok, la respuesta correcta es monera. Varios pusieron protista, pero no, en el protista, ¿quiénes están? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga? Son Las dos grandes. Las algas. ¿Y quién más? ¿Dónde están las amebas, por ejemplo? ¿No se acuerdan? Empieza con P también. Los protozoarios. Protozoarios y algas conforman el reino protista. Pregunta número 9. Orden correcto de las 4 fases de la mitosis. Rojo, anafase, telofase, profase y metafase. Azul, profase, telofase, metafase y anafase. Naranja, anafase, metafase, profase y telofase. Y verde, profase, metafase, anafase y telofase. Si los que no pueden verlas necesitan que se las repita, díganme. Hay más segundos en esta pregunta. 40 segundos. Bendita frase que nos dijo. Acuérdense. ¿Alguien se acuerda de la frase? Alguien iba a llamar por teléfono a alguien, ¿verdad? Yo. A ver, ahorita la Bueno, dice. Bueno, a ver, dila. Ayúdale a los que todavía no contestan. promete Ana Telefonía. Muy bien. Muy bien, casi todos la tuvieron bien. Ok, varios pusieron primero la anafase, pero no, la anafase es cuando ya se están separando los cromosomas, acuérdense. Entonces va en tercer lugar, la anafase. Ok, acuérdense de que promete Ana telefonear. Tal vez pensaron que Ana promete telefonear, pero no, primero es que promete Ana telefonear. Ok, pregunta 10. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en las células dentro de un organelo llamado rojo, vacuola, azul, aparato de Golgi, naranja, lisosoma y verde, mitocondria. Acuérdense en qué parte de la nutrición se lleva a cabo el ciclo de Krebs y ya con eso en qué organelo. La mitocondria, acuérdense que el ciclo de Krebs es el tercer paso de la respiración celular y esto va a ocurrir dentro de la mitocondria. Ok, esta vez más personas pusieron aparato de Golgi, pero no, acuérdense que en el aparato de Golgi solo se maduran las moléculas y las reparte a donde se ocupen en la célula, pero no ocurre en ninguna parte del metabolismo, en ningún momento. Ok, pregunta 11. Especies que se distribuyen en regiones geográficas específicas. Rojo, nacionales, azul, endémicas, naranja, exóticas y verde, territoriales. ¿Alguien sabe cómo se llama ese animal que está en la pantalla? Es un dragón de Komodo. Muy bien, un dragón de Komodo. La respuesta correcta es especies endémicas, que tienen una distribución geográfica muy restringida a un espacio muy particular. Muy bien. Pregunta 12. Parte abiótica del ecosistema, como el suelo, la temperatura, la humedad, etc. Rojo, biotopo, azul, biodiversidad, naranja, bioma y verde, biocenosis.
Biotopo, muy bien, la mayoría lo tuvo bien. Ok, 5 personas pusieron biodiversidad, pero justamente la biodiversidad es todo lo contrario al suelo, la temperatura y la humedad. La biodiversidad es la cantidad de seres vivos que hay en un espacio. ¿De acuerdo? Ok. Pregunta 13. Unidad estructural y funcional básica de los seres vivos. Rojo, célula, azul, gen, naranja, tejido, verde, órgano. Repito la pregunta. Unidad estructural y funcional básica de cualquier ser vivo. Estas citadas ténganla bien, por favor. Ya lo hemos dicho muchas veces. Ah, sí. Muy bien. 23 personas tuvieron la respuesta correcta, que es célula. Muy bien. Estoy orgullosa de ustedes. Pregunta 14. Proceso biológico mediante el cual se forman los gametos. Rojo, ciclosis. Azul, meiosis. Naranja, morfogénesis. Y verde, mitosis. Meiosis, muy bien. Justamente ese es el gran objetivo de la meiosis, ¿no? Producir gametos, es decir, las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Muy bien. Pregunta 15. Estrategia de conservación del ambiente que se encarga del cultivo, mantenimiento y explotación de los bosques. Rojo, reforestación. Azul, silvicultura. Naranja, sanidad forestal. Y verde, germoplasma. Se encarga de cultivar, mantener y explotar. Explotar el recurso. Híjole. Ok, la mayoría puso reforestación. Acuérdense que en la reforestación simplemente es el proceso de poner árboles en algún lugar y ya con eso estás reforestando. Y la silvicultura justamente tiene la característica de que va a ser un manejo sustentable del lugar. Es decir, voy a cultivar porque sé que luego los voy a cortar y de esta manera voy a tratar de reemplazar lo que quito poniéndolo después. Y en la reforestación, en muchas ocasiones ya no se va a explotar el recurso, ya lo que se quiere es dejar árboles que estén ahí mucho tiempo. ¿Sí queda clara la diferencia entre una y otra? Sí. Sí. Ok. Si no, no pasa nada. Ya saben que con toda confianza lo puedo volver a explicar. Pregunta 16. Ordena el paso del aire a través de las vías respiratorias, iniciando por la nariz. Rojo, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Azul, faringe, tráquea, bronquios, laringe. Naranja, laringe, faringe, tráquea, bronquios. Y verde, bronquios, laringe, tráquea y faringe. Híjole, esto parece trabalenguas. ¿En qué sentido va pasando el aire a través de nuestro cuerpo? Comienza con la nariz, luego ¿qué sigue? Yo creo que para los que no pueden ver las respuestas se les hace aquí como más difícil, ¿no? Porque solamente son la misma palabra muchas veces. Ok. Faringe, laringe, tráquea y bronquios. Muy bien. Pregunta 17. Reproducción sexual. Formación de un nuevo organismo a partir de un fragmento del organismo madre. Rojo, bipartición. Azul, gemación. Naranja, fragmentación. Y verde, regeneración. La misma pregunta les dice casi la respuesta. Formación de un nuevo organismo a partir de un fragmento del organismo madre. Fragmentación. Ok, 6 personas pusieron bipartición. Acuérdense que en bipartición es dividir a un organismo unicelular en dos, justamente por la mitad.
Y en la gemación es cuando sale un brote o yema y luego crece y ya se desprende. Pero cuando lo primero que ocurre es un fragmento de la madre y que de ese fragmento crezca otro individuo, fragmentación. Profesora, me sacó. ¿Le puedo seguir respondiendo en el chat? Sí, sí, está bien, el chat está bien. Ya no te puedes volver a unir, yo creo, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina el conjunto de reacciones físico-químicas que se llevan a cabo en los organismos? Rojo, anabolismo; azul, catabolismo; naranja, homeostasis; y verde, metabolismo. Metabolismo. Todas las reacciones físico-químicas. Varios pusieron catabolismo. El catabolismo es una subcategoría, ¿no?, del metabolismo, que puede ser anabólico o catabólico. Pero la pregunta está preguntando por el proceso general, ¿no? ¿Cómo se le llama a las reacciones? Pregunta 19. En el ciclo menstrual, cuando la hormona FSH y LH llegan a su punto más alto, la mujer se encuentra en la fase dentro del ciclo llamada rojo, fase lútea; azul, menstruación; naranja, ovulación; verde, fase folicular. Ovulación. La ovulación es lo que ocurre cuando estas dos hormonas aumentan. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? Aquí les puse las siglas porque probablemente así se los pregunten. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Son siglas en inglés. Entonces, por ejemplo, aquí en la FSH es folículo estimulante, hormona, ¿no? En inglés se va al revés. Y aquí es luteinizante, hormone. Entonces, por eso está así, ¿no? Pero lo más probable es que solo les pongan las siglas. No se preocupen. Ah, les puse esta diapositiva para explicar esto. Justo aquí donde está el pico azul y el verde es el pico de la LH y de la FSH, y es cuando se libera el óvulo del folículo. Cuando aumenta la progesterona es cuando es el cuerpo lúteo, la fase lútea, y cuando está alto el estrógeno es la fase folicular. Entonces, cada fase se caracteriza por un aumento en alguna de esas hormonas. Pregunta 21. La síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas. Azul, verdadero; rojo, falso. Esta también siento que muchos la van a tener bien. Muy bien, es verdadero. Ocurre en los ribosomas y los ribosomas están en el retículo endoplásmico rugoso. Y aparte puede haber ribosomas que estén solitos por el citoplasma. También eso ocurre. Pregunta 22. Los siguientes factores son abióticos, excepto rojo, rocas; azul, suelo; naranja, agua; verde, gusano. Pues escojan el que no es abiótico. Muy bien, en el chat vas muy bien. Gusano, justamente el gusano es el único que tiene vida, ¿no? De las otras respuestas que puse. Muchos pusieron rocas, pero las rocas no tienen vida. O sea, abiótico hace referencia a sin vida, biótico con vida. Entonces, sí, la respuesta correcta, gusano. Okay. Pregunta 23. En este organelo ocurre la fotosíntesis. Rojo, mitocondria; azul, clorofila; naranja, leucoplasto; y verde, cloroplasto. Todos bien, por favor, todos bien, todos bien. Esta está fácil. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Cloroplasto es la respuesta correcta. La clorofila, que varios pusieron, no es un organelo. La clorofila es un pigmento, que sí está dentro del cloroplasto, pero la pregunta les pregunta por el organelo. La clorofila es el que da el color verde, ¿no? Sí, la clorofila da el color verde, justamente.
Muy bien. ¿Quién descubrió la célula? Rojo, Galileo Galilei. Azul, Robert Hooke. Naranja, René Descartes. Verde, Anton van Leeuwenhoek. Desde la primeritita clase, a ver si se acuerdan. Robert Hooke, muy bien, casi todos. ¿Qué hizo Anton van Leeuwenhoek? Él también es importante. No descubrió la célula, pero hizo otra cosa. ¿Se acuerdan qué? Algo relacionado con una herramienta muy importante. ¿El microscopio? El microscopio. Muy bien. En el chat también, microscopio. Muy bien, chicos. Pregunta 27. Los aceites, ceras y colesterol son ejemplos de rojo, lípidos, azul, proteínas, naranja, carbohidratos y verde, ácidos nucleicos. Lípidos. De ácidos nucleicos, que es la segunda opción más votada, solamente existen dos, que es el ADN y el RNA. Entonces, definitivamente no pueden ser aceites, ceras ni colesterol. Híjole, ya van a ser las 8 y apenas vamos a la mitad. Bueno, pregunta 26. Las reacciones anabólicas se caracterizan por requerir energía para que ocurran. Por lo tanto, son reacciones rojo, exergónicas, azul, exotérmicas, naranja, endotérmicas, verde, endergónicas. Las reacciones anabólicas se caracterizan por requerir energía. Endergónicas, muy bien, la mayoría la tuvo bien. Aunque muchos pusieron exergónicas y exotérmicas. Acuérdense que si no les preguntan por calor, entonces no tiene que ver con exotérmico ni con endotérmico. Si solamente les preguntan por qué tipo de reacción, dependiendo de la energía que se ocupan o liberan, es exergónico o endergónico. Si va para adentro la energía, es decir, que la necesitan, pues es endergónica. Puse una diapositiva, a ver si aparecen. Justamente aquí está la imagen con la que vimos ese tema. En el anabolismo, las moléculas simples van a necesitar energía del exterior para que se unan entre sí estas moléculas, ¿no? Se formen enlaces que las unan. Y en el caso contrario, en el catabolismo, la molécula compleja se separa y libera energía, ¿no? De todos estos enlaces que existían antes y después ya no existen. Pregunta 28. Conduce el óvulo liberado del ovario hasta el útero. Rojo, vagina, azul, cervix, naranja, endometrio, verde, trompas de falopio. Trompas de falopio, muy bien. Bueno, ya son las 8, chicos. Ya saben que si alguien se tiene que ir, no hay ningún problema. Pregunta 29. En el proceso de la mitosis se obtiene como producto final rojo, 2 células hijas haploides, azul, 4 células hijas haploides, naranja, 2 células hijas diploides, verde, 4 células hijas diploides. Muy bien, Axel, solo has fallado una. Ok, la respuesta correcta son 2 células hijas diploides. La mayoría puso que 2 células, pero haploides. Acuérdense que en la mitosis justo su característica es que las hijas van a ser idénticas, exactamente igualititas a la mamá, solamente está haciendo copias de sí mismo. Entonces es diploide, la carga se queda con los dos juegos, ¿no? El de la mamá y el del papá, por eso es diploide. Si fueran haploides es porque la carga genética se dividió a la mitad y esto solo ocurre en la meiosis, cuando se forman óvulos o espermatozoides. Pregunta 30. Las hidras son animales con un tipo de reproducción asexual llamado rojo, gametogénesis, azul, esporulación, naranja, bipartición y verde, gemación. Hagan memoria de la fotito que les puse de una hidra y cómo se reproducía, qué era lo que pasaba con esta hidra.
Gemación, justamente le salía un brote y de ese brote iba a crecer otra hidra igualita. Esas sí son preguntas como de memoria, ¿no? No queda de otra. 31. Los siguientes reinos son eucariontes, excepto rojo fungi, azul protista, naranja monera, verde plantae. Es el único reino que no tiene núcleo. ¿Dónde están? Muy bien, el monera. Aunque muchos pusieron plantas y muchos pusieron protistas, pero las plantas sí tienen núcleo, las algas y los protozoarios que conforman al protista también tienen núcleo. Solo las bacterias de monera son las que no tienen. Pregunta 32. La primera ley de Mendel establece que rojo, en la F1 el 100% será heterocigoto, azul, los progenitores son heterocigotos, naranja, los progenitores son homocigotos, verde, en la F1 habrá 25, 50 y 25%. Hay dos respuestas correctas. Cualquiera de las dos que pongan, pues la van a tener bien. Oiga, profa, ya van dos respuestas que no me deja responder porque se queda cargando. Oh, Ponle a es que refrescar la página, me acaba de pasar. sí, eso tiene que ver con el internet. Sí, refréscala y ojalá que ya te deje. Todavía pueden contestar esta, le puse más tiempo. Mi internet de Telmex no me deja contestar alguna. Sí, yo también tengo Telmex, falla mucho. Ok, una de las respuestas correctas es que la F1, el 100% es heterocigoto. La otra respuesta correcta es que ambos progenitores son homocigotos. Casi todos se acordaron del resultado, ¿no? De la cruza, que es heterocigoto. Solo dos personas pusieron progenitores homocigotos. Ambas son correctas. Las otras dos respuestas, lo de que los progenitores sean heterocigotos y la otra proporción, justamente tiene que ver con otra de las leyes de Mendel. ¿Se acuerdan cuál? Solo hay 3, así que tienen probabilidad de acordarse muy alta. La segunda ley, ¿no? La segunda, justamente. Puse un dibujito, aquí está. La primera ley de Mendel dice que ambos padres son dominantes, nada más que uno es dominante, homocigotos, es decir, que tienen el mismo tipo de alelo. Un padre va a ser homocigoto dominante, que tiene las dos mayúsculas, el otro homocigoto recesivo, las dos minúsculas, y el resultado de que se crucen es una F1 100% heterocigota. La segunda ley parte de dos organismos de la F1, ¿no? Entonces se cruzarían dos padres heterocigotos y ya se obtendrían las otras proporciones. 34. La meiosis da origen a las células somáticas. Azul verdadero, rojo falso. Falso. La meiosis da origen a células sexuales. El sistema digestivo de los humanos, ¿qué nombre recibe la enzima que desintegra a las proteínas? Rojo, glucosa, azul, pepsina, naranja, gastrina y verde, ácido clorhídrico. Este sí es de confusión múltiple, pero ustedes saben la respuesta, lo vimos ayer. Pepsina, acuérdense, la Pepsi destruye las proteínas, la pepsina. Varios pusieron gastrina y ácido clorhídrico. Gastrina creo que sí existe, no estoy tan segura, pero ha de degradar otras cosas. La que es específica para proteínas es la pepsina. Y el ácido clorhídrico también degrada varias moléculas, y seguro incluye a las proteínas, pero la pregunta les pregunta por una enzima y el ácido clorhídrico no es una enzima, no es una proteína, es una molécula.
Ahí tienen que leer con mucho cuidado la pregunta. Dice, es proceso por el cual en la célula se oxida glucosa y se libera ATP como energía. Rojo, digestión; azul, respiración; naranja, fotosíntesis; y verde, metabolismo. Oh, estoy muy feliz porque nadie se fue, todos se quedaron a terminar. Muy bien, chicos. Respuesta correcta es respiración. Respiración celular, o sea, no respiración pulmonar. Fíjense que la respiración es la que ocurre en las mitocondrias, que es el centro de generación de energía de la célula. Se produce todo el ATP. La mayoría puso metabolismo, o sea, la respiración sí es un tipo de metabolismo, pero metabolismo también puede ser la fotosíntesis y hay un montón de otros tipos de metabolismo, la fermentación alcohólica, por ejemplo. Y aquí les está preguntando por uno muy particular donde se oxida la glucosa y se libera ATP. Entonces, la respuesta correcta, respiración. Ahí ustedes conocen la respuesta, solamente que la pregunta es capciosa para confundirlos justamente. Durante la metafase, los cromosomas se encuentran alineados en la placa ecuatorial. ¿Esto es verdadero, azul, o falso, rojo? ¡Verdadero! Muy bien, en la metafase se ponen todos justamente en la placa ecuatorial, que es el centro, ¿no?, de la célula. Muy bien, Ana, 18 correctas. Seguiditas. Ok, el reino Plantae y Animalia comparten la característica de ser tanto pluricelulares como eucariotas. Azul, verdadero; rojo, falso. Esto querría decir que todas las plantas y todos los animales tienen núcleo y que además no existen ni plantas ni animales microscópicos. ¿Esto es verdadero o no? Verdaderísimo. No hay plantas unicelulares, acuérdense, y animales menos. Ok, siguiente pregunta. Cantidad de materia orgánica por unidad de superficie. Rojo, productividad; azul, biomasa; naranja, productividad neta; y verde, producción primaria. Biomasa es la respuesta correcta. Muy bien, casi todos la tuvieron bien. Ya casi acabamos, chicos. Organelo exclusivo de los animales. Rojo, aparato de Golgi; azul, mitocondrias; naranja, centriolos; y verde, núcleo. Ustedes pueden. Háganme muy feliz y todos tenganla bien, por favor. Acuérdense. Solo los animales. Centriolos, que en conjunto forman al centrosoma, que son estas estructuras que van a generar el uso mitótico, que es el que jala los cromosomas, ¿se acuerdan? Muy bien, casi todos la tuvieron bien. Pregunta 41. Cuando un organismo puede vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, se le conoce como aerobio, rojo; azul, anaerobio; naranja, anaerobio facultativo; verde, anaerobio obligado. Respuesta correcta, anaerobio facultativo. Varios pusieron anaerobio, o sea, al final un anaerobio facultativo pues sí es anaerobio, pero está preguntando por el tipo de anaerobio en particular que está bien tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Y este es el facultativo, ¿no?, que tiene la facultad. Por otro lado, el anaerobio obligado es el que no puede estar en presencia de oxígeno. Si de repente hay oxígeno en su ambiente, moriría, literalmente. Y anaerobio pues era general, ¿no? O sea, no está tan mal, pero aquí les están preguntando en particular en ese caso, ¿no?
Yo creo que si leen la pregunta así varias veces, ahí ya no se confunden, que como es rápido, pues tal vez por eso. En la ley del diezmo se hace referencia a la pérdida de energía en forma de rojo, calor; azul, desechos orgánicos; naranja, desechos inorgánicos; verde, frío. Acuérdense de la ley del diezmo. Muy bien, el calor. Casi todos lo tuvieron correcto. Cada vez que se transforma la energía, se pierde una parte como calor. Aquí está la pirámide. Cada vez que se pasa del trófico al siguiente, inevitablemente una parte de la energía se va a transformar en forma de calor, que es una energía inutilizable para los seres vivos, porque se va a la atmósfera. Y esto justamente es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. 44. La siguiente operación, aquí sí tendrían que verla, los que no pueden ver, pues ya ni modo, establece que rojo, de Tin Marín de Dopingüe; azul, eso ni lo vimos; naranja, aquí no es clase de matemáticas; y verde, que el amor está en todas partes. Todas las anteriores. Todas las tuvieron bien, no había respuesta incorrecta en este caso. Sí, pero Bueno, no más. ¿alguien de pura casualidad sabe a qué se refiere esa operación? Los que la puedan ver. No. Se hizo famosa hace un tiempo en Facebook. Es la operación del amor. Dice que cuando dos organismos en el universo interactúan, en este caso humanos, pero puede ser cualquier otra cosa, cuando se están lejos después, de todas maneras sus átomos siguen interactuando de alguna manera, aunque estén a kilómetros de distancia. Y por eso le pusieron, ¿no?, como la ecuación del amor. Esta era así como una de antes. Y una última pregunta, chicos. Después de este curso, la biología, rojo, me gusta un poquito más; azul, la odio más que nunca; naranja, me da igual, solo quiero pasar el examen; y verde, amo a esta bella ciencia. Rojo y verde. Rojo y verde. Ok, qué bonito. Muy bien. Ok, qué bueno que a muchos les gustó un poquito más. Si no les gusta, no pasa nada. Pues al final todos tenemos gustos distintos, pero espero que les haya ayudado como lo que vimos. Ok, vamos a ver quién ganó. Johan, Mayra, y en primer lugar... Ok, muchas felicidades a los tres. Si quieren su asesoría, la siguiente semana me escriben y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Y pues ya, chicos, no les quiero quitar más tiempo. Ya acabamos el curso de biología. Yo voy a seguir pendientes de ustedes. Si a lo largo de este tiempo que falta para su examen tienen dudas, ya saben que me pueden escribir. Fue un gusto trabajar con ustedes y pues es todo, chicos. Que estén muy bien y mucho éxito en su examen. Muchas gracias. Muchas Por gracias. nada. ¿Y cómo puedo ver mis resultados? Gracias. No sé si los puedas ver, no lo sé. Para ver cuántas buenas y malas tuviste. Ajá. No lo sé, lo voy a subir a Classroom por si lo quieren seguir jugando. Y ahí creo que sí vas a poder ver cuántas tienes. Ok, gracias. Creo que yo puedo ver. ¿Cómo te llamas? A ver si yo puedo ver ahorita los resultados. Fernando. Fernando. Más se ría. Ok, ahorita que lo revise, si veo cuántas tuviste, te mando un mensaje. Gracias. Ok, de nada, hasta luego, chicos, buen fin de semana. Bye, bye. La asesoría no puede ser para los primeros 5. Bueno, si te quieres unir, mándame mensaje y te uno, no pasa nada. Todos, de hecho, ya se fueron casi todos, pero si se quieren unir, no hay problema. Hasta luego, linda noche, Bye, bonito fin bye. de semana. Gracias, profe. Gracias, los veo. luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.